Proverbios 18:14, por favor. Hoy día nos toca Proverbios 18:14. Está en el Antiguo Testamento. Proverbios 18:14. Bueno, vamos a empezar orando, hermanos. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, y por cada hermano y hermana que vas añadiendo a tu rebaño. Padre Santo, ayúdanos en este tiempo, por favor, para ser edificados por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, por favor, y danos un corazón que te escuche. Y te pido, Señor, también que me des la claridad para explicarla, Señor. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Proverbios 18:14, queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Ahora, vamos a aprovechar que es un versículo cortito para leerlo en dos otras versiones más. En la Reina Valera del 60, por ejemplo, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y en la versión de Dios habla hoy, dice lo siguiente: al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Bien. En este versículo, hermanos, vamos a hablar sobre el peligro del espíritu quebrantado. Vamos a hablar sobre el espíritu quebrantado, sobre tener un espíritu quebrantado el día de hoy, hermanos, porque muchas veces los problemas externos, como una enfermedad, son soportables, ¿no? Muchas veces hemos visto que hay personas que tienen problemas con la salud, es soportable. Por ejemplo, yo veo madres que están con enfermedades graves, pero siguen adelante, hacen lo que venden, lo que pueden, se las ingenian, porque no sé, de pronto tienen sus hijos, tienen motivos para seguir adelante, ¿no? No vamos a hablar precisamente de las enfermedades ni cómo sobrellevarlas, porque no es el tema que compete al versículo de hoy. Más bien aquí en Proverbios 14 hace la comparación y dice, bueno, cuando tú estás enfermo y tienes buen ánimo, bueno, puedes sobrellevar las cosas. Pero ¿qué pasa cuando tienes un espíritu quebrantado? ¿Cómo puedes sobrellevar eso? Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, que tener un espíritu quebrantado o un ánimo caído es sumamente difícil de manejar. Porque ahí estamos hablando del decaimiento del corazón y estamos hablando en términos espirituales. Un teólogo dijo algo interesante: el sufrimiento del alma es el alma del sufrimiento. El sufrimiento del alma es el alma del sufrimiento. Y yo creo que todos aquí hemos experimentado en algún momento el tener un ánimo decaído. ¿Sí? ¿Es cierto? Todos hemos experimentado cómo es tener el alma abatida, el espíritu decaído. Y en realidad tiene bastantes factores, ¿no? O sea, ¿por qué motivos podemos llegar a este punto? Bueno, hay varios motivos. Uno de los motivos o factores son factores emocionales. Puede ser por la pérdida de un ser querido, relación con otros, incertidumbre, encontrarnos en una situación de incertidumbre, frustración. Muchas veces nos frustramos con situaciones porque planeamos ciertas cosas y no salen como esperamos. Pero también podemos frustrarnos con personas, ¿no? No sé qué es más frustrante, las situaciones de las personas. Las personas, todos al unísono. Es verdad, es verdad. También hay factores espirituales para estar con un ánimo sumamente decaído. Por ejemplo, el pecado. Cuando uno tiene un pecado, eso puede ser de un motivo de un abatimiento del ánimo. También tenemos que reconocer que dentro de todo esto también existen factores físicos, como una enfermedad mental, etc. Ok, ¿cómo se manifiesta, hermanos? Hermanas, ustedes que han confesado hace unos segundos que han pasado por momentos de decaimiento, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Pienses demasiado, ¿ok?
Un dolor en el alma, exacto, es así. Decaimiento. Las noches tienen 24 horas, es verdad, efectivamente. Es verdad. ¿Alguna otra forma que vean cómo se manifiesta? Tristeza, depresión. Tristeza, exacto, depresión. Y acá yo les nombro algunas. ¿Cómo se manifiesta? Tristeza profunda y persistente, pérdida de interés en actividades, cambios incluso en apetito y sueño, sentimientos de culpa y desesperanza. Son sentimientos que cada uno de nosotros hemos experimentado en realidad en algún momento de nuestra vida. Y de pronto algunos de acá lo están experimentando ahora mismo. Ahora, la pregunta es ¿cómo lidiamos con todo esto? ¿Cómo lidiamos cuando estamos con esta tristeza profunda, con estos sentimientos de culpa, con estos sentimientos de desesperanza? ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lo afrontamos? Ahora, el mundo tiene sus modos, ¿no? El mundo, la sociedad tiene sus grandes consejos, ¿no? A mí me encanta el libro El progreso del peregrino de John Bunyan, porque hay una parte en la que el peregrino está en problemas y viene ese hombre que se llama, bueno, de acuerdo al libro que compres, ¿no? Sabiduría según el mundo, ¿no es cierto? Y sabiduría según el mundo me parece genial porque se acerca con una voz así de hombre inteligente y le empieza a dar consejos muy altos y muy refinados que finalmente son antibíblicos y finalmente lo llevan a apartarse de Dios. Esa es la sabiduría de según el mundo. Según el mundo, suena bonito, suena bien, suena sabio, pero es totalmente vacío, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué te va a dar qué consejos normalmente te da el mundo cuando estás con depresión, por ejemplo? Cuando estás en esos momentos bajos de la vida. ¿Qué consejos creen o bueno han visto ustedes que da la sociedad o el mundo, digamos? Ánimos, tú eres fuerte, exacto. Claro, vamos a divertirnos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Para que olvides, ¿no? Viaje. O un viaje, es cierto, es cierto. Pastillas, exacto. Y está en lo cierto, hermanos. Ustedes están viendo que el mundo tiene sus formas. Algunas son descaradas, como pastillas, es cierto. Y algunas son un poquito más sutiles, como iba diciendo Jennifer. No, tranquilo, tú eres fuerte, tú puedes. Las cosas pasan por algo, ¿no es cierto? Y aunque suena bonito, finalmente yo quiero que vean que es un consuelo vacío, queridos hermanos. El mundo incluso te va a decir cosas que suenan bonitas y que no son malas en sí mismas algunas. Yo les muestro algunas cosas. Bueno, administra mejor tu tiempo, mejora tus horas de sueño, haz ejercicio, cuida tu alimentación, controla tu estrés. Son consejos que nos da la sociedad y el mundo, que nuevamente, estos por ejemplo no son malos en sí mismos. Los que están saliendo a correr a las 5 de la mañana, síganlo siendo, por favor. No quiero ser piedra de tropiezo para vuestra rutina. Pero lo que yo quiero decirles es que todo el mundo simplemente lidia con este gran problema de una manera superficial. Todo sin tratar el tema real de la persona, la falta de Dios. Nuevamente, hermanos, el tema principal dentro de todos estos problemas es la falta de Dios. Y en la Biblia podemos ver muchos casos de personas que han sufrido, ¿correcto? He escogido unos 3 ejemplos. Por supuesto que en la Biblia tenemos cualquier cantidad de personas que han sufrido, pero les he traído un par de ejemplos para que lo veamos y lo evaluemos, de personas que han sufrido depresión. Jeremías, por ejemplo. ¿Han leído el libro de Jeremías, hermanos, algunos de ustedes? El libro de Jeremías, un profeta, ¿sí? Jeremías, ¿qué hacía Jeremías? Lloraba. También lloraba, es verdad. Jeremías como profeta daba mensajes de advertencia de parte de Dios a Israel. Así como Oseas, ¿no es cierto? Los domingos estamos viendo que Oseas continuamente está advirtiendo al pueblo de Dios, va a venir un castigo. Bueno, Jeremías también advertía al pueblo de Dios, pero ¿cómo reaccionaban ante esa advertencia? Lo rechazaron. Y lo rechazaron duramente, hermanos. No solamente lo rechazaron, él empezó a sufrir persecución. Y eso mandó a Jeremías a una depresión tremenda. Jeremías está a un punto en el que sufre profunda y angustia, frustración, incluso lamentando el día de su nacimiento.
Jeremías llegó a un punto que estaba inmensamente devastado, hermanos. Para adelantar, además de la Biblia, tenemos grandes predicadores como Charles Spurgeon. No sé si han escuchado sobre Charles Spurgeon. ¿Sí? Charles Spurgeon se le conoce o se le conocía como el príncipe de los predicadores, ¿no? Porque su predicación era extremadamente buena. ¿Okay? Pero Spurgeon sufrió de depresión a lo largo de su vida. Mira, a pesar de su éxito, inmenso éxito como predicador, él tenía bastantes problemas emocionales y físicos en realidad. Él sufría de gota, por ejemplo, él sufría de viruela, él sufría de la enfermedad de Bright, que es una enfermedad que ataca a los riñones, lo cual implicaba que iba a estar en constante momento de fatiga, de dolor, de agitación. Todo ese paquete tenía que cargar Charles Spurgeon. Y eso, por supuesto, le causaba desafíos nuevamente emocionales y físicos. Bueno, solamente hablándoles de su cuerpo, porque su ministerio también era todo un inmenso desafío, ¿no? Pero bueno, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, sufría constantemente de esos momentos bajos de depresión. Y el tercer ejemplo que les he querido traer, queridos hermanos, es el sufrimiento de David. Para ello, por favor, quisiera que vayamos a 1 Samuel 30 y vamos a leer del 2 al 6. Vamos, por favor, a 1 Samuel 30 y vamos a leerlo del 2 al 6. 1 Samuel 30, del 2 al 6. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén, si ya lo han encontrado. 1 Samuel. Amén. Yo les voy a dar un consejo de amigos. No tengan vergüenza de ir al índice de frente, hermanos. Con confianza. Yo siempre sufría con el libro del Antiguo Testamento. Pero vamos a leerlo, ¿sí? Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en la Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Okay. No es una situación muy bonita la que está pasando David en este momento, ¿no? Ha llegado, han saqueado ese lugar en el que estaban, no solamente lo saquearon, llevaron a sus mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, dice acá la palabra de Dios. Versículo 3, cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David, por favor síganme en el versículo 4, entonces David y la gente que estaba con él se consolaron mutuamente. ¿Dice eso, hermanos, en vuestras Biblias? Alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainomán, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David, ¿cómo estaba? Estaba muy angustiado. Y no solamente por la situación. Aquí en la Biblia nos dice por qué particularmente estaba angustiado. Y acá dice por qué. Porque la gente hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Problema bien complicado en el que está David en este momento, porque es una presión doble, ¿no? La presión de tener a tu pueblo cautivo y no saber dónde está, y la otra presión de tu pueblo, que lejos de ayudarte, se quieren desquitar contigo. Y en realidad acá se demuestra que David no era de acero, ¿no? David estaba muy angustiado, según la palabra de Dios. Pero el versículo 6 acaba en algo muy interesante y dice, pero David, a pesar de que él estaba angustiado, ¿qué hizo? Se fortaleció en el Señor su Dios. Y este es el siguiente punto al que quiero llegar, queridos hermanos, porque aquí vemos que a pesar del sufrimiento, hay una forma en común de vencerlo. Siempre es a través de Dios. Siempre es a través de Dios. ¿Se acuerdan que empecé con Jeremías? Jeremías estaba en un momento de angustia y frustración, lamentó, para ser exactos, el día de su nacimiento,
Pero aún Jeremías en su desesperación no podía dejar de proclamar la palabra de Dios. Spurgeon, en medio de todos esos dolores que tenía, encontró su consuelo en su fe y en la comunidad de creyentes que lo apoyaba. Y a menudo Spurgeon hablaba abiertamente sobre su lucha con la depresión, ofreciendo alientos a otros que enfrentaban situaciones similares. Y nuevamente David, a pesar de estar pasando todo lo que estaba pasando, la palabra de Dios nos dice que se fortaleció en el Señor su Dios. Vamos a detenernos un segundito acá y vamos a hacernos la pregunta. Entonces, ¿qué es fortalecerse en el Señor su Dios? Todos vamos a estar de acuerdo. ¿Es correcto fortalecerte en el Señor tu Dios? Amén. Todos van a decir. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hizo David? Para eso, por favor, Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Porque aquí vamos a encontrar la diferencia en cómo se fortalece un hijo de Dios versus cómo el mundo y la sociedad ve cómo uno debería fortalecerse. Salmo 119, 92, por favor, ayúdenme con vuestro amén cuando ya lo hayan encontrado. Dice así la palabra del Señor en Salmo 119, 92. ¿Lo han encontrado, por favor? Es cortita. Si tu ley, es David hablando, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Hoy me gusta como lo dice la versión de Dios habla hoy también. Si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Y voy a aprovechar también en leer los celos en la versión NBI. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Entonces, queridos hermanos, aunque este es el tema, digamos, de la depresión, es un tema amplio, largo, y por supuesto no nos va a alcanzar el tiempo para explicarlo como amerita, yo quisiera indicar una idea fija, que la gran mayoría de abatimiento espiritual tiene como raíz una falta de confianza en Dios. Yo quiero llegar a este punto, queridos hermanos. La gran mayoría de momentos en el que uno está con abatimiento espiritual tiene como raíz una falta de confianza en Dios. Estábamos diciendo al inicio que habían varios factores para que uno esté deprimido, ¿no? Por ejemplo, estábamos diciendo que uno de los factores eran los factores emocionales. Por ejemplo, cuando uno se encuentra en incertidumbre, ¿alguna vez les ha pasado estar en un momento de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar y uno tiene que esperar? Y no es una situación de lo más bonita, ¿no? Es frustrante. Bueno, el problema con la incertidumbre es que tú no sabes lo que va a pasar, pero Dios sabe o no sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que va a pasar, pero tú no sabes lo que va a pasar. ¿Y cuál es el problema ahí? ¿Por qué te frustras entonces? Porque en el fondo para ti no es suficiente que Dios lo sepa. Tú también tienes que saberlo. Y eso finalmente redunda en ¿qué? Falta de confianza en Dios, queridos hermanos. Otra cosa de lo que estábamos hablando que trae depresión es la frustración. Y estaba adelantando que muchas veces nos podemos frustrar por situaciones y por personas. Nos frustramos, por ejemplo, por situaciones porque a veces las cosas no salen como estábamos planeando. ¿Nos ha pasado alguna vez? Estamos planeando algo y esto va a ser así, 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 y no sale como estamos planeando. Y eso muchas veces nos causa frustración. Pero muchas veces nos olvidamos que Dios es soberano. Es lo que estábamos hablando precisamente en la escuela dominical, ¿no? Que Dios es soberano. A mí me gusta una frase, no sé quién la dijo, pero yo creo que es muy pertinente para este caso. Dice, a veces Dios destruye nuestros planes antes de que los planes nos destruyan a nosotros. Pero nosotros no lo vemos así, ¿no? Nosotros queremos lo que queremos y cuando lo queremos. Pero finalmente eso que muestra falta de confianza en Dios. Porque algunas personas van a decir, qué salado, si hubiese sido así y hubiese salido así. Pero nosotros no creemos en las coincidencias o en las casualidades. Nosotros creemos en algo que se llama soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios nos dice que ¿quién está en control de todo? Dios.
Y eso en el fondo, queridos hermanos y hermanas, no nos gusta. En el fondo de nuestro corazón nosotros queremos tener el control. Y esa es la situación por la que muchas veces nos frustramos por las situaciones. Hablando de frustración, estaba diciendo también que también podemos frustrarnos con personas. Mejor dicho, generalmente nos frustramos con las personas. Hay seres queridos que nosotros nos gustaría que cambien y que se comporten de una manera y no es así, ¿no? Y eso trae frustración. También existen momentos en los que nos gustaría que nos traten de una manera determinada y es todo lo contrario. Hasta nos faltan el respeto y eso trae frustración. Pero queridos hermanos, necesitamos evaluar cuál es el motivo de nuestra frustración. Y finalmente vamos a encontrar que todo redunda en lo mismo: falta de confianza en Dios. Otro motivo de una profunda tristeza puede ser la pérdida de un ser querido. Y acá yo no voy a decir que no, que cómo es posible que estés triste. Duele. Todos hemos tenido seres queridos que ya no están con nosotros. Y eso puede causar una de las depresiones más grandes de nuestras vidas. Y por favor, no me malinterpreten. Yo en este momento no voy a decir que voy a menospreciar ese sentimiento. Pero yo solo quiero recordarles lo que dijo Job cuando se enteró que perdió a toda su familia. Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no estoy diciendo que no vamos a sufrir, pero yo lo que quiero animarles, queridos hermanos, es que podamos ver a Dios más allá de las circunstancias difíciles que estemos pasando. Otros factores que pueden hacer que tengamos una depresión inmensa son los factores espirituales. Bueno, aunque todo es espiritual al final del día, yo quisiera especificar en esto el pecado. Algunos tenemos pecados escondidos, pecados que no queremos confesar. ¿Y saben cuál es el problema con eso, hermanos? Moody lo dijo de una manera genial. La razón por la que muchos hombres no tienen poder es porque hay un pecado maldito encubierto. Y eso es cierto, queridos hermanos. Y cuán necesario es confesar nuestros pecados. Primero a Dios, por supuesto. Pero también es saludable confesarlos a alguien que es más maduro que nosotros en la fe. Ahora tú puedes tomar la decisión, te lo sigues guardando o tomas la decisión de confesarlo. El detalle es que ambos puntos te llevan a extremos distintos. Para pensar. Ahora, finalmente quería decir esto. No, es el último punto. ¿Cuál es la causa de la falta de confianza en Dios? Yo estaba diciendo que al final todo eso, tener estos momentos tan bajos emocionales, eran falta de confianza en Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué existe esa falta de confianza de Dios en nosotros? Y aprovechando que este es un momento de reunión de oración, no es una prédica, me voy a permitirme preguntarles, ¿por qué creen? ¿Cuál es la causa de que no confiemos en Dios? Si nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, y lo es, ¿por qué no confiamos en Dios? ¿Quién da más, quién da menos? Porque no tenemos fe, porque no lo conocemos, porque no ven lo que creen, no leemos. Y yo les digo lo siguiente, normalmente la falta de confianza en Dios es la ignorancia de quién es Dios. Lo voy a repetir, normalmente la falta de confianza en Dios es la ignorancia de quién es Dios. Lo digo, hermanos, porque estamos llamados a dejar de lloriquear y ensimismarnos y buscar qué dice la palabra de Dios, no nuestros sentimientos. Y nuevamente, no quisiera que me malinterpreten, queridos hermanos. Yo no estoy diciendo que los sentimientos no importan. Yo no estoy menospreciando los sentimientos. Pero cuando estamos en esos bajones emocionales, cuando estamos en esos momentos tan bajos de nuestra vida, nuestra tendencia es ensimismarnos. Y la pregunta no es ¿qué siento? No estoy diciendo que no importe, pero sí estoy diciendo que esa no es la pregunta. La pregunta no es ¿qué siento? La pregunta es ¿qué dice la palabra de Dios?
Y a veces no llegamos a ese punto, hermanos. A veces pensamos que confiar en Dios es simplemente esperar que por arte de magia las cosas salgan bien. Eso es confiar en Dios. Hermanos, si la voluntad de Dios hubiese sido que simplemente, digamos, que confiar en Dios hacía secas, no nos hubiese dado su palabra, ¿no? O sea, si la vida cristiana se tratara de decir, confío en Dios nada más, bueno, el Señor nos hubiese mandado este libro en vano. Si la vida se tratara de decir, voy a confiar y nada más, la Biblia tendría solamente una página, ¿no? Y en la página diría, confía en mí, punto. Pero no, Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado varias historias, queridos hermanos, en las que nos muestra su carácter, nos muestra quién es Dios, cómo piensa, qué ama a Dios, qué odia a Dios. Y hermanos, discúlpenme que lo diga con cierta rudeza, pero muchos de nosotros no sabemos en quién estamos confiando. Y eso es grave, hermanos, porque si estamos así, ¿qué nos diferencia del mundo? Porque siempre lo digo, el mundo dice, por algo pasan las cosas. ¿Han escuchado esa frase? Ahora, si nosotros no entendemos específicamente en qué verdades de la Biblia creemos, ¿qué nos diferencia de los incrédulos, hermanos? No mucho. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Necesitamos profundizar en su palabra, hermanos. Porque, por ejemplo, ¿por qué construimos una casa con material noble y no con adobe? Bueno, con concreto armado, para que David no se moleste con la terminología. ¿Por qué normalmente ahora la gente construye con concreto armado y no con adobe? Por la resistencia a la compresión. Gracias, ingeniera. Alguien más, por favor, no se cohiba. Por seguridad. ¿Por qué? Porque es más carito construir con concreto, ¿no? ¿Por qué? Por el tiempo, por la seguridad. Y es más que todo por la seguridad. Por la seguridad en realidad, porque tú sabes que la combinación de cemento y acero va a soportar más que el adobe, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que cuando tú construyes tu casa, tú eliges construir tu casa con material noble en lugar de construirlo de adobe. Tú no simplemente dices, ya, voy a construir esa casa y yo creo que va a resultar porque va a resultar. Nadie hace eso. Tenemos hasta cierto punto un entendimiento de por qué lo estamos haciendo. Y quiero regresar al mismo punto, pero nos damos el lujo de hacer eso con Dios. Voy a confiar en Dios porque es que es Dios, ¿no? Y voy a confiar porque dice que tengo que confiar. Bueno, hermanos, eso explica por qué muchos de nosotros tenemos una vida cristiana tan mediocre. Eso explica mucho. Porque necesitamos saber en quién confiamos, hermanos. Porque la promesa de Dios para cada uno de nosotros es que vamos a pasar por momentos crudos en esta vida, momentos difíciles, momentos bajos. Es una promesa para todos, queridos hermanos. La pregunta no es si va a llegar o no ese día, la pregunta es cuándo. Y puede llegar hoy día mismo. Nuevamente, tal vez algunos de ustedes ya están viviéndolo en este momento. No lo sé. Pero necesitamos saber en quién confiamos. Muchas veces entre nosotros nos decimos confía en Dios. Y eso es bíblico. Y eso es cierto. Pero muchos de nosotros no sabemos en qué Dios estamos confiando, hermanos. Finalmente quería animarlos a ser disciplinados con la lectura de la palabra de Dios. A ser disciplinados con la palabra de Dios, hermanos. Involucrémonos en las disciplinas espirituales dadas por Dios en las Escrituras para que continuamente nos hagan ver nuestra necesidad de Cristo. Lo glorioso de ser disciplinado y poder ver la maravilla de la palabra de Dios es que finalmente nos muestre, la maravilla de Jesucristo, de quién es Jesucristo. Cada día, hermanos, nosotros necesitamos comprender, cada día que necesitamos a Jesucristo. No, pero yo ya sé, yo creo, porque Él murió por mí en una cruz. Sí, también para tu salvación, pero necesitarás a Jesucristo para la santificación, porque lo sabemos, ¿no? Primero te salvas cuando crees en Jesucristo, y una vez que te salvas hay un proceso que se llama, ¿qué? Santificación. Y nosotros para ser salvos, ¿qué necesitamos?
creer en Jesucristo. Solamente por la fe en Cristo somos salvos. Pero después, para nuestro proceso de santificación, ¿necesitamos o no a Jesucristo? Totalmente sí. El único problema que lo que estamos haciendo muchos es un asentimiento intelectual, porque nuestra práctica dice que no lo necesitamos. Y es por eso, queridos hermanos, la inmensa urgencia que nosotros tenemos de meditar y recordar en quién creemos. Noten, hermanos, que el versículo del día de hoy trataba sobre, la depresión, básicamente. Pero finalmente la raíz del asunto no es la tristeza, los momentos dolorosos. Van a llegar nuevamente. La raíz del asunto es que si conocemos o si no conocemos verdaderamente a Dios. A este Dios. A este Dios. Entonces, hermanos, mi oración es que no nos quedemos en la parte superficial de decir simplemente, confío en Dios. Y está bien, gloria al Señor si confías en Dios, en verdad. Pero la pregunta que quisiera que se hagan hoy día es si saben en qué Dios están confiando. En serio, si saben en qué Dios están confiando. No solamente dejarlo en la parte superficial, sino que lleguen a un punto de decir, Dios dice esto en su palabra y por lo tanto yo confío en Él. Dios hizo esto, yo vi en la Biblia que pasó esto, Job, y vi en el libro de Job, y por eso confío en ese Dios. Yo vi lo que hizo en la vida de Pablo, y por eso confío en Dios. Pero tiene que ser, queridos hermanos, algo que ustedes vean, no algo que alguien se los haya contado. No me va a alcanzar el tiempo, hermanos, pero quisiera que por favor anoten y mediten en estos versículos. Sobre todo cuando estemos en los momentos bajos. Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cosa interesante, que la garantía de Dios para nuestra tranquilidad es que nuestros corazones y nuestros pensamientos van a estar ¿dónde? En Cristo Jesús. Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es Gálatas 6, 9 al 10. Y finalmente Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Eso fue Romanos 8, 28. Queridos hermanos y hermanas, cada día de nuestra vida tenemos esa lucha. Cada día de nuestra vida necesitamos recordar que necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso no es un proceso de autosugestión. Es un proceso de contemplar diariamente su palabra y ser iluminados por ella.